Doctor Hanna, tenemos al doctor Jesús Félix. Sí, bienvenido, doctor Félix Iglesias. Iglesias. Dando fórmula, yo creo que Salud Pública lo necesita para que le dé la fórmula del Tú sabes que hoy nosotros tenemos la oportunidad de darnos un banquete con Jesús, porque Jesús es uno de esos médicos que está bien relacionado con los centros importantes del mundo de investigación, el Centro de las Enfermedades en Estados Unidos, y del virus. Hemos estado hablando de virus, y la gente realmente hoy no se explica qué carajo es el virus y cuántos virus es que tenemos y por qué por allí hay una fiebre que se llama de ébola y por aquí sale chikungunya y el SIDA y el virus del papiloma. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo en el manejo de los virus? Antes de seguir, porque las bacterias se estabilizaron. Doctor, ¿Tú sabes cuántas bacterias hay? ¿Dónde están? ¿Cómo son? El gran problema de la medicina. Doctor Hanna, antes de entrar en detalle, usted sabe que no hay cosa más abusadora que la televisión. La televisión comete abusos con lo que estamos y nosotros lo hacemos con lo que nos ven. Nos preguntan, y yo me incluyo ahí, y el doctor William Hanna y el doctor Jesús Félix, que están tan actualizados, el hombre en infectología y usted en medicina interna, ¿y a qué hora es que duermen? Porque el Partido Revolucionario Dominicano no le da cabida. Sí, Jesús tiene una actividad diaria, política. Las dos cosas. Jesús sí, está medio retirado de la práctica privada, pero sigue yendo al Hospital Roberto Cabral, va a los congresos, él es muy activo en eso. Yo, por lo tanto, mientras tanto, estoy en práctica privada, pero hay tiempo para todo. Dios, hay 24 horas y 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y hay 8 horas para hacer otras cositas. Y ustedes han dejado esas otras cositas y se las han dedicado al PRD. Uno al partido, otro a las enfermedades, otro a la salud. Vamos a hablar de lo que usted anunció previamente, que ha aclarado el tema. Porque Jesús ha publicado ya varios casos desde el comienzo de la idea de que había un virus moviéndose en el Caribe que comenzó por las Islas Martinica y eso, que está dando muchos problemas. Y hoy ya es una gran realidad. En el día de ayer, en la clínica Gómez Patiño, en que tenemos 3 o 4 casos de chikungunya, pero Florida, con todos los segmentos, en niños y en una mujer de 38 años. Y esto tiene muy preocupado a todo el mundo que sabe que ya es época de dengue, que ya comenzaron las lluvias y que pronto tendremos los reportes de enfermedad, de mortalidad, de malaria y otras enfermedades. Entonces, hoy, con el mejor de los expositores que yo conozco en infectología, hablemos de qué está pasando en el mundo, que se han despertado tantas actividades virales totalmente conocidas, son transformaciones, son mutaciones, son virus nuevos que encuentran un nuevo recipiente. ¿Qué pasa, Jesús? Bueno, una de las razones por la rapidez que se trasladan las enfermedades de un lugar a otro es la globalización que tenemos. Tú sabes bien que en menos de 24 horas puedes desayunar en un continente, almorzar en otro y cenar en otro. Y esto está sucediendo constantemente. Hay alrededor de 2 millones de personas que se mueven cruzando la frontera de un lado para otro constantemente. Y esto es que cuando tú sales, para que uno tenga una idea, el peso corporal de uno, aproximadamente hay 4 libras de microorganismos con nosotros. Constantemente. Constantemente. Que no están activos, pero están ahí. Que no se ven, no se sienten. Es decir, tú lo tienes en la piel, lo tienes en la mucosa de la nariz, en la boca, en el intestino, lo tienes. ¿Cuántas libras? Aproximadamente 3 libras y media, 4 libras. Del peso tuyo. Si tú pesas 150 libras, bueno, pues hay 4 libras de microorganismos. Un 2%. Y el traslado de una persona de una frontera a otra, también se van los microorganismos contigo. Y por lo tanto, hay mucho más rapidez en la, como yo le he llamado, la globalización de las enfermedades infecciosas, que data desde antes de la era cristiana, con el asunto de las guerras, ¿verdad? Pero actualmente hay que prestarle mayor atención. Y es por eso que la Organización Mundial de la Salud estableció un reglamento sanitario internacional donde hay un compromiso de los países que forman parte de las Naciones Unidas a respetar
ese reglamento sanitario internacional para informar inmediatamente haya algún brote de alguna enfermedad que no se esperaba. Doctor Ferry, hay un común denominador entre algunas enfermedades, y yo creo que debemos, antes de iniciar sobre la que nos produjo la intervención, de que nos hable un poquito del mosquito. Cuando uno habla de dengue, habla de mosquito. Cuando habla de paludismo, habla de mosquito. Cuando habla de malaria, habla de mosquito. Y ahora con la chikungunya se habla de mosquito. ¿Cuántas enfermedades transmite el mosquito y las variedades de mosquitos? Sí, bueno, en términos generales, lo que nos afecta aquí a la República Dominicana es, por un lado, la malaria o el paludismo, que es lo mismo. Es lo mismo. Y ese es un mosquito totalmente diferente. ¿Y fiebre amarilla también? Fiebre amarilla. No, fiebre amarilla es otro virus que está muy relacionado con el mosquito que transmite el dengue y que transmite la chikungunya. Lo que sucede es que parece ser que fiebre amarilla tiene que haber selvas donde el mosquito interactúa con los simios, con los monos. Porque no tenemos fiebre amarilla. Sin embargo, en algunos países de América del Sur, donde hay selvas, hay fiebre amarilla. Lo que quiere decir que parece ser que está relacionada con animales de la selva, como son los monos. Usted no es entomólogo, pero ¿es el mismo mosquito? Es el mismo mosquito. El Aedes aegypti, que es el mayor transmisor del dengue y ahora de la chikungunya, es el mosquito que tenemos aquí en cada uno de los hogares nuestros. ¿Qué es el jején, doctor Ferry? El jején, el mosquito chiquito ese esa es otra variedad. Una mosca. Sand flea, es la mosca de la arena. Ya. Sí, pero eso es otra variedad. Lo que a nosotros nos compete ahora mismo es disminuir la concentración de los mosquitos que hay dentro del hogar o alrededor del hogar, que son los transmisores del dengue y que son los transmisores actualmente del chikungunya, que es la nueva Doctor, enfermedad. ¿Y el mosquito no tiene ninguna función positiva en la vida de una persona? Todo lo que hace es daño. Mira, para eso te lo tiene que decir un entomólogo, porque verdaderamente yo no soy entomólogo, pero sí el razonamiento es que uno no debe de eliminar especies, porque hay un desequilibrio ecológico. Algún beneficio, para algo algún beneficio debe de tener. Algo bueno transmiten, ¿verdad? Pero podemos tenerlo bajo control. Bajo control. Jesús, la vieja escuela atribuía todos los problemas al virus, la bacteria, el hongo, el atacante. La nueva escuela dice el problema no está en eso, sino en las defensas del organismo. Tú tienes que bajar tus defensas para que ese mosquito realmente cause una enfermedad en ti. ¿Hasta dónde todo eso se correlaciona con el problema de hoy en día? Bueno, en primer lugar, tú lo que tienes que atacar es lo que está produciendo la enfermedad, o sea, la transmisión. En este caso son los mosquitos, no preparar a los médicos. Digo, hay que preparar a los médicos para que tengan una mejor atención del paciente. Pero como me dijo una compañera de Santiago, me dice, Jesús, ya nosotros estamos cansados de tratar dengue. Que controlen los mosquitos para que no tengamos nosotros que seguir manejando dengue. Y esa es una función básicamente de coordinación, donde la rectoría tiene que ser el rector del Sistema Nacional de Salud. La concentración de mosquitos ha disminuido mucho en determinados sectores de la sociedad, de eso no hay duda. Tú no ves esa cantidad de mosquitos en las zonas más habitadas, mejor pobladas del país, en Daco, en Piantini, mucho en Gascue. Nosotros tenemos un gran problema aquí, que aunque estas son enfermedades que atacan más a la pobreza, precisamente por el hacinamiento, por todo este tipo de cosas, también en los niveles económicos altos, también estamos en riesgo. ¿Por qué? ¿Por qué estamos en riesgo? Porque se va la luz, no hay energía eléctrica. Entonces en todas las casas se almacena agua.
en todas las casas hay una cisterna, porque el agua no llega. Y esa cisterna muchas veces las tapas no están herméticamente cerradas. Y tú lo que tienes es un criadero de mosquitos. Ni las aguas son tratadas. Ni las aguas son tratadas. Entonces, es un grave problema y complejo, pero ante esta situación determinada, ahora mismo, entrando ya en materia del chikungunya, yo entiendo que se le debe solicitar al presidente de la República declarar algunos sábados días de fiesta y tener una cruzada, vamos a llamarle así, de una serie de instituciones bajo la coordinación del Ministerio de Salud Pública para disminuir la concentración de mosquitos en las grandes ciudades y en los hospitales, en las escuelas, en los puertos y aeropuertos y en las zonas turísticas. Porque definitivamente, como esto es una población virgen totalmente, que nunca ha estado en contacto con este virus, muy posiblemente, si nosotros no tomamos esas medidas tan drásticas, podremos tener una gran epidemia, que fue lo que yo publiqué ayer, sí, en todo el país. Con la fumigación, cuando esto sale en los periódicos, o cuando un turista viene aquí y llega a su país de origen, doblado, sí, sí, como tú lo has visto, y digo tú lo has visto porque tú eres reumatólogo, y el chikungunya en un porcentaje importante va a producir la enfermedad subaguda y crónica, subaguda y crónica, sí, que quiere decir que hay que referirlo al reumatólogo para que le dé tratamiento por los grandes dolores de las articulaciones. Sí mismo, parece una artritis reumatoide, a menos que tú consigas una historia clara de qué fue lo que pasó el mes anterior y eso. Y se ha visto, por ejemplo, la experiencia de las Islas Comores fue que durante la epidemia de chikungunya en ellos disminuyó el turismo en un 60%. Sí, aquí te llaman amigos. Nosotros tenemos como fuente principal de ingreso el turismo. Por lo tanto, tenemos que protegerlo también. ¿No cree que con la fumigación puede pasar lo mismo que sucede con el uso masivo de antibióticos? Que al cabo de un par de años ya ese mosquito se hace resistente, como el problema del DDT. La fumigación realmente no es efectiva en la eliminación de los mosquitos, porque tú lo que estás matando es el mosquito adulto, pero no la larva que está en el tanque, no los huevos que están en el tanque, no la pupa ni los gusarapos, lo que le llamamos gusarapos. Sí. Entonces, mataste el mosquito adulto hoy, pero ya mañana todos estos gusarapos se vuelven mosquitos jóvenes y vuelve a estar Además, hay otra situación. El mosquito Aedes aegypti es intradomiciliario. Sí. Cuando pasa un carrito o una camioneta fumigando, la reacción natural de una persona es cerrar las ventanas y las puertas, sí, para que el humo no entre. Entonces están cerrando la protección en ese momento de la fumigación. Y la única vía, doctor, es el mosquito. Es el mosquito, y lo que tenemos que hacer es eliminar los criaderos. Y una persona que tenga la enfermedad te puede contagiar. No contagia a otra persona. Es decir, si yo estoy afectado, yo no contagio a Machi. Ahora, si un mosquito me pica y lo pica él, sí lo contagio. Pero es a través del mosquito. Nada, no. Hay personas que son más proclives que otras. Es lo que yo estoy observando. Sí. Bueno, la gran mayoría, tanto del dengue como chikungunya y cualquier otra enfermedad, en la gran mayoría, las enfermedades pasan asintomáticas. Solamente un 10, un 15% hacen manifestaciones clínicas. Y de ese 10-15%, un porcentaje menor son las que se complican. Y ahí tiene que ver entonces con el sistema inmunológico y las comorbilidades que pueda tener. Es decir, no es lo mismo un recién nacido o un envejeciente que una persona en edad productiva, sana. No es lo mismo un hipertenso diabético que una persona que no sea hipertensa y diabética. Es decir, todas estas comorbilidades, que son las complicaciones que tiene la vida en la medida en que tú vas siendo más adulto,
te debilitan el sistema inmunológico y por lo tanto puede estar más propenso a tener la enfermedad florida y complicada. Por eso es más agresiva en los adultos, en los viejos, en los cardíacos, en los fumadores crónicos, los que sufren de enfisema. Cualquier tipo de reacción de eso puede causar estragos. Doctor, el cólera vino y se fue. No se fue. Perdón, ¿esta enfermedad se va a quedar? Igual Se que el queda. cólera, se queda. Se va a va a quedar. ser endémica igual que el cólera dengue. se quedó. Se quedó. Igual que el dengue. Igual que el dengue Sí. se va a quedar. Sí. Claro, eso no tiene... Porque encontró una población virgen también, que Exacto. no había tenido ese virus nunca. Exacto. Y las enfermedades inmunizan, ¿eh? Algunas sí, Las otras no. enfermedades inmunizan y en este Como caso el paludismo. tiene una ventaja en relación al dengue, que el dengue son 4 serotipos diferentes. Es decir, a ti, para tú quedarte inmunizado permanentemente en dengue, te tienes que dar la enfermedad 4 veces. 4. O vacunarte O- con una vacuna que tenga los 4. Exacto. Pero las vacunas todavía no han resultado tan efectivas para ponerla en venta. Mientras... Alguien dice que eso son vacunas para países pobres y el día que la lancen al mercado tardará 22 años en llegar aquí porque los chinos y los africanos van a consumir el 90%. Bueno, el sudeste asiático, con el Entero. sudeste asiático no hay producción de vacunas suficiente. Otra cosa que veo, doctor, es que ha descendido la cantidad de paludismo en la población. Sí, ha descendido, pero la malaria es la única enfermedad, la isla Hispaniola, Haití y República Dominicana, es la única isla del Caribe que tiene paludismo o malaria. Después todas las demás, las islas menores, Doctor Hanna, Cuba, Jamaica y Puerto Rico y no tienen. aquella famosa erradicación de Nini Cáfaro, ¿usted se acuerda que era jefe de En malariología? malariología. Malaria. Realmente hubo un tiempo en que desapareció como la tuberculosis y volvió, ¿eh? Hubo un tiempo durante el régimen de Trujillo Molina Sí. que se prohibió la certificación de la enfermedad. Ah, Tú y no. yo éramos residentes internos. tú no podías practicantes. reportarlo por la Usted no mañana. podía reportar malaria porque había un préstamo de Naciones Unidas para la erradicación de la malaria y había que erradicarla en el papel, no Doctor, tanto así. los hospitales antes, doctor Ferri, a las 8 de la mañana, el médico que entraba de servicio tenía que recibir del otro un informe de todo lo que ingresaron con su diagnóstico y la malaria no se podía poner. Ahí. Pero hubo un combate a la Ahí malaria hubo. con relación a la construcción del canal de Panamá. Mací leptospirosis, oye eso. Entonces, como son dos enfermedades que se parecían tanto, porque hay hemólisis, hay daño renal, hay daño cerebral, entonces nosotros le metíamos la enfermedad de Weir, leptospirosis hemorrágica, pero era malaria, pero el Estado no te lo permitía. Había un préstamo para Miren, erradicar. déjeme aprovechar también para hacer un comentario sobre la noticia de la Organización Mundial de la Salud ayer con relación al polio, Ajá, que mandó un sí, aviso. El continente americano está libre del polio salvaje Ujú. desde hace muchos años. Y ¿por qué ellos emitieron eso? Porque hay 10 países donde hay polio salvaje y han habido una transmisión fronteriza de un país a otro. Sí, sí, claro. Pakistán con Afganistán, Camerún con Guinea Ecuatorial y Son 3 Guineas. Siria Irak con con Irak. Doctor, son 3 Guineas. Sí, pero esas son esas dos. Sí, hay 3 Guineas, pero es Camerún con Guinea Ecuatorial. con Guinea Ecuatorial. Entonces, ¿qué pasa? Ha habido una actividad en eso, pero quiero decirle que hay 2 fundaciones, Gavi, que es Global Alliance for Vaccination and Immunization, y la Fundación Bill y Melinda Gates, que entre ambas entidades tienen un fondo de $2 billones 2.000 millones de dólares. para erradicar el virus salvaje de la poliomielitis, y se espera que para el 2018 ese virus esté totalmente erradicado de la faz de la tierra, como sucedió con el de la viruela. Y han hecho un trabajo extraordinario.
Y precisamente por ese trabajo extraordinario es que se han dado cuenta de esta actividad en estos meses. En esos lugares. En esos Y lugares. eso no quiere decir que fracasó el programa de inmunización. Pero se le ha hecho un llamado a todos nuestros países de América Sí, a reforzar las vacunaciones de las enfermedades prevenibles, sobre todo ahora que Brasil va a tener el Mundial de Fútbol y luego las Olimpiadas. Doctor, la prensa de aquí tituló en estos días: Doctor Ferry propone erradicar la chikungunya. ¿Realmente ese fue un titular o tiene base esa afirmación? No, erradicar, yo nunca he mencionado esa palabra. periodistas. Controlar, pero no erradicar, porque Los yo sé periodistas. perfectamente que no se puede erradicar. Eso, si lo pusieron, lo puso el periodista, pero no porque yo lo diga. ¿Y cuáles son las medidas para prevenir y controlar? Eso. Mira, para controlar hay que disminuir la concentración de mosquitos. Y la concentración de ¿Y es de agua limpia o de cualquier agua? es de agua limpia. Sí. Pero en estos casos hay todo un plan que está realizado por Organización Mundial de la Salud y la OPS, y el Ministerio de Salud lo tiene escrito, pero de lo escrito a la realidad hay un gran trecho. Y lo que nosotros queremos es que se haga realidad. Jesús, vamos a la enfermedad misma, porque hay mucha gente que nos está mirando y está llamando, está diciendo, pero dime cómo es la enfermedad, cómo se maneja, qué hago yo con este muchacho o esa señora, la aíslo, la pongo afuera, lo internamos, se mueren, no se mueren. Eso es lo que la gente quiere saber. Mira, realmente esta es una enfermedad que comienza con fiebre, malestar general, dolores musculares y articulares que precisamente de ahí viene el nombre, te doblan. La fotografía que nosotros tenemos de los casos del hospital Robert Rick Cabral, que hubo un brote de 21 personas del personal de salud, es que te doblas por el dolor, tanto muscular como articular. Y de ahí es que viene el nombre, persona doblada, en el idioma africano de la Swahili. zona de Tanzania. ¿Del cuál? Swahili. Sí, de Wawili. Swahili. Con Z. Exacto. Y del idioma Maconde también. Muchas veces ese virus Entonces, produce una comienza reacción con inmunológica. fiebre, malestar general, dolores musculares y articulares que te doblan, y como al tercer día aparece un rash, que parece un salpullido. Sí. Sarampión. En la mayoría de los casos, a los 5 o 6 días, desaparece todo y tú vuelves a la normalidad. Pero hay un porcentaje Con acetaminofén, Sí, sí. con acetaminofén. No aspirina. No hay que dar aspirina ni dar ningún otro calmante más fuerte que no sea acetaminofén. y da fiebre La Sí. fiebre alta. alta. ¿Y por qué afecta las articulaciones? Bueno, porque afecta las articulaciones. Aparentemente ese virus Fisio- crea una reacción inmunológica, se forma el virus como antígeno y los anticuerpos que se forman, y esos complejos antígeno-anticuerpos se depositan. precipitan donde hay tejido conectivo. Exacto. Puede ser en el ojo, puede ser en las articulaciones, puede ser en la pleura, y las articulaciones son más y son más numerosas y duelen y se inflaman igualito que un proceso artrítico cualquiera. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Hay un porcentaje importante que puede llegar hasta más de un 50%, que una vez ya terminada la enfermedad reaparece, y ahí es donde uno habla de enfermedad subaguda. Y en aquellos crónicos son los que tienen dolor por más de 3 meses, Sí. que tienen que pedir una licencia al trabajo, pues no pueden trabajar por el dolor. Pero ahí hay una repetición. Es una exacerbación de la enfermedad. Y a veces hay hasta reinfección, ¿eh? A veces se monta reinfección en el proceso de recuperación porque siguen viviendo en el mismo lugar. En el mismo Están lugar, con expuestos. los mismos mosquitos y Sí. con la misma contaminación. Una pregunta. Generalmente nosotros hablamos de las enfermedades en la medida que hay epidemias o nos afectan. El dengue, la chikungunya. Doctor, en el orden de infector de su especialidad, no de pediatría, sino de infectología, ¿cuáles son las preocupaciones en salud pública que debe de tener un médico
un funcionario o un gobierno con respecto a las infecciones? Mira, lo ideal... Déjame hacer un comentario, Jesús. Mira, a veces nosotros, por falta de estrategias ministerial y por falta de recursos, no nos damos cuenta que estamos ante una crisis. Por ejemplo, aquí hubo un Kosovo, ¿te acuerdas? En el 94, una variedad de influenza que se llevó 300, 400 viejitos nuestros y se mueren de una neumonía. Pero ¿qué preparó el terreno para que haya una neumonía o una virosis de tipo influenza que congestionó los pulmones, se llenaron de líquido y ahí vino la bacteria y se aposentó y produjo una neumonía? O sea, no siempre está uno pendiente, a menos que se produzca una cantidad enorme de casos. En este caso, hay que hacer una planificación de la salud. Nosotros no podemos seguir con la salud, como ustedes estaban comentando antes de yo entrar al programa, de los hospitales que están remodelando tantos hospitales o que están construyendo tantos hospitales nuevos. Todos los estudios que se han hecho señalan que aquí hay camas suficientes para todos los dominicanos que viven en este país. Camas hospitalarias. Camas para internamiento. ¿Verdad? Sí. Tú me dirás, pero eso no puede ser porque la maternidad está abarrotada. Pero cuando tú coges los hospitales del interior, tienen un promedio de ocupación de 15% de camas. Claro, los directores están contentísimos porque los presupuestos le sobran. Pero los hospitales líderes están asfixiados. Los pueblos tienen sus cámaras. No hay esa dicen, descentralización. el que se interna ahí se muere. Y no se internan ahí, se van al Padre Villini. Sí, pero el doctor Saiter decía eso en privado, no confesaba. Me dijo, ¿sabe cuál es el problema? Que las clínicas son para morirse y son para salvarse. Sí. Ahí es que la gente se cura, sí, y pero es que la gente se yo enferma. te voy a hacer este ejemplo de Santiago, por ejemplo. Moca está a 10 minutos de Santiago. Sí. La Vega está a 15. Luis Morillo King. Entonces, van para el Cabral Ibáez o para el Arturo Grullón. Sí. Y esos dos. Porque en ese hospital hay un letrero que dice, váyanse para el Cabral Ibáez. En el Luis Morillo King te dice eso. Por tanto, el Luis Morillo King está fenómeno. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que volver a insistir en que una buena planificación es diseminar las grandes ciudades, sobre todo en los grandes barrios, de consultorio de atención primaria, que tú resuelves del 70 al 80% de las enfermedades, ¿verdad? Y además, esos consultorios tienen que tener promotores de salud. Pero usted tocó un tema, lo comenzó y nos fuimos por otro lado, de que cuando llega una enfermedad, debuta en una localidad, generalmente uno ataca a la parte política. Hay encefalitis y de una vez se arma un reperpero. ¿Hasta qué punto los gobiernos podrían ser culpables de la llegada de una enfermedad, doctor? No son culpables de la llegada. Lo que son culpables de no hacer lo que hay que hacer para controlarla. Ahí es donde está el problema. Desde la educación, ¿verdad? Claro. La educación masiva, dejarle saber a la población qué es lo que tenemos y cómo se maneja y por qué se maneja así, hasta el tratamiento mismo si necesita internamiento. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Productos que no son dietéticos, dice el doctor Hanna, que son sanos. Claro. Son Saludables. al horno, Sí. saludables, Saben bien. comparado con el resto, son productos lo más sanos que hay en el mercado. Y encajan en el estilo de vida del dominicano, que es lo más importante, que son ¿Qué parte... comer sano? Sí, claro. Frescos del horno. Un desayuno, una cena, no en el almuerzo, pero tiene amigos, invitados, resuelve con eso. Doctor, pero yo tengo que confesar que he aprendido algo de usted. Dígame, doctor. Usted tiene algo todavía que se puede aprender. No, yo tengo mucho todavía que dar. Y es que usted puede comer de todo, pero no mucho. Claro, así mismo. Y ese es el problema de fresco del horno. La moderación es la clave de todo Usted en puede la comer vida. de todo, pero no. Hasta del conocimiento, doctor. Tú tienes amigos por ahí que saben muchas, demasiado pendejadas. Y citan, y usted no lo aguanta. Sí,
indigestan de pero sapiencia. ¿cuánto conocimiento? Y peor el que tiene cuánta ignorancia. Ese sí es malo. Doctor, y tenga cuidado que hay una señora que dirige educación superior que está viendo este programa y dice, pues ese hombre sí sabe. Doña Ligia Amada. Dice, pero ese hombre sí sabe. Yo creo que ella también es una gran... Y le digo, una gran ese activista. hombre es opositor suyo. Dice, no, independientemente de su Yo no soy filiación. opositor de Ligia Amada. ¿De dónde tú sacas eso? Hoy del partido. No, ni siquiera del partido. Opositor, adversario. Que bueno, te va a tener que escribir el libro de Antónimo. Y me estoy preparando para el libro. no, pasarme por otro lado. Hay que estar listo, sí. Porque Porque al paso que vamos, doctor. Pero ponme fresco del horno. Pero Jesucristo no puede hablar de las negociaciones. No, yo no mira puedo que él hablar de eso. protesta. Le da demasiado trabajo coger para acá con esa bandeja. Señores, fresco del horno de la Lorenzo de 49. Pradel 49. Es la calle En del la Club Los Castellana. Prados, en la Castellana. Ahí hay, además de eso, hay un ambiente magnífico, pan, pastelería, bocadillos. Entonces, frescos del horno. Bizcocho de matrimonio. Además, hay productos de esto hasta de dieta. ¿Sabes cómo, por ejemplo? Queso crema, Es muy bueno. vegetales. Bajo en colesterol. Tampoco él cobra el colesterol que tiene. No, eso es grave. Eso es grave. Free, colesterol free. Señores, frescos del horno en Lorenzo de Pradel 49, La Castellana, la misma calle de Los Prados. Seguimos con el doctor Jesús Félix e Iglesias, que lo vamos a invitar a degustar un Después que poco. tú haces el diagnóstico, me imagino que ya hay una prueba inmunológica a base de IgG, IgM para diagnosticar chikungunya, igual que dengue u otra enfermedad, ¿verdad? Sí, pero es bueno hacer hincapié en esto, que no vale la pena utilizar el laboratorio. ¿Por qué? El laboratorio lo utiliza el ministerio para decir, como en efecto dijo, está circulando el virus y perfecto. Pero la clínica es lo que te va a decir si es chikungunya. Entonces tú no vas a variar el tratamiento, porque el tratamiento es acetaminofén. Entonces, tú le mandas a hacer unas Acetaminofén, pruebas que son costosas, Más hidratación. que cuando lleguen los resultados, la mayoría de los pacientes van a estar ya asintomáticos. Sepárame dengue, que es lo que preocupa a los pediatras, del chikungunya. Tú tienes ese niño de 5 o 6 años con fiebre y dolor en el cuerpo y malestar y dolor de cabeza, vómito, lo que sea. Mira, Y el tratamiento no es el las mismo. manifestaciones clínicas son muy similares, los signos y síntomas. Sí. Sin embargo, de lo que se puede diferenciar es el dolor y la inflamación de las articulaciones, El dengue, que es el dengue mucho mayor. quiebra huesos, doctor. Sí, pero la inflamación articular en el chikungunya es Sí. mucho mayor que en el dengue, ¿verdad? La fiebre puede ser un poquito más alta, pero eso es más teórico que... Tú sabes mejor que yo, Jesús, que la mamá te va a decir, doctor, ¿y la plaqueta cómo están? De una vez. De acuerdo, pero no es la plaqueta. Y nosotros hemos recorrido el país entero diciéndole a los médicos que se olviden de las plaquetas, que se olviden de las plaquetas clínico. El diagnóstico de dengue grave es clínico. Cuando hay extravasación, que es por la que se mueren los pacientes, y debo decir aquí que la República Dominicana es la que tiene la tasa de mortalidad más elevada de América entera En dengue. en dengue, es en ese sentido Porque se por abandona el un protocolo. descuido nuestro, de nosotros los médicos, porque una persona con dengue está extravasando y la expresión de la cara es de dolor. Nosotros tenemos cantidad de fotografías de niños que le pedimos permiso a los padres para poderla proyectar y decirle a los médicos, Doctor, es clínico, miren. Usted, Cuando hay un niño usted así, acaba de tratar un tema que es vital, porque a veces hay médicos que oyen el programa. Cuando le llega un paciente en una emergencia, ¿cuáles son las principales fallas del médico? No pensar en qué. lo primero que tú tienes que conocer es en qué etapa del dengue está. Si está comenzando. Pero en qué enfermedades debe pensar. Bueno,
No, de ese tipo, de dengue, malaria, bueno, chikungunya. ahora mismo que tenemos dengue endémico y que tenemos una epidemia de chikungunya, si te llega una persona con fiebre, debes hacer una buena historia clínica que te va a orientar. Yo recuerdo al doctor Puy que me decía, mira, cuando yo le hago el interrogatorio a una madre y me paro del asiento, ya yo no sé lo que creo que tiene, difícilmente el examen físico me lo va. Doctor, lo que pasa es que el otro día me llamó un médico contentísimo, porque el primero que le llegó al consultorio le pegó chikungunya. Encontré una, es decir, lo andan buscando. Bueno, si lo andan buscando y lo encuentran, qué bueno. Qué bueno. Pero que sea chikungunya. Es decir, hay que pensar, claro, hay que pensar porque tú tienes que hacer diagnóstico diferencial en el chikungunya, con el dengue, con la leptospirosis, con la malaria y con la sepsis. Ahí surge la Porque diferencia de la academia. hay algunas manifestaciones que se Y el entrecruzan. tratamiento es muy diferente de esas cuatro cosas. No. Oh, sí, son Bueno, diferentes sí. totalmente. Malaria, En la sobre todo. leptospirosis tú tienes que dar antibióticos. Sí. En la sepsis también tienes que dar antibióticos. En la malaria tienes que dar un medicamento antimalárico. Sí. En el dengue y la chikungunya son lo que son Sintomáticos. prácticamente iguales, pero en el dengue, si es un dengue grave y está extravasando, ponle atención a los líquidos porque se te muere el paciente. La diferencia entre la academia a veces y la cotidianidad radica en esos casos. El niño, 5, 6, 7 años, fiebre 2 días, ya la vecina le dijo lo que le diera, la otra le mandó una tisana, una infusión, pero el niño sigue mal y te lo lleva o al consultorio a Robert Reed, y ahí es donde el laboratorio tiene, si no le hace el laboratorio se llevan su muchacho. Sí, pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, en el dengue grave, no es esperar la plaqueta, es ver que si el niño está con una manifestación de dolor, que si está vomitando, que si tiene taquicardia, óyeme, está extravasando. ¿Hay muerte por chikungunya? Muy raras. Pueden haberla en las edades extremas. Extremas. Y en aquellas personas que tienen comorbilidades, Sí. que además son hipertensos. Al hospital infantil, fuera de estas enfermedades que las transmiten los mosquitos, ¿cuáles son las principales infecciones que entran por la boca? Bueno, las infecciones por la boca son Las la diarrea en primer lugar, diarreas agudas de cualquier etiología, hepatitis A, sobre todo las hepatitis infecciosas que se llama, y los parásitos, Salmonella, que cada día parásitos. están volviendo a ser más frecuentes por la suciedad en que vive una población determinada. Y los alimentos que transmiten esas infecciones, ¿cuáles son los más comunes? Bueno, los alimentos que no son debidamente cocidos, los alimentos... Porque los vegetales, porque no son cocidos y porque tienen muchos aditamentos de insecticidas y plaguicidas. Y las carnes y los quesos por descomposición. Y el manejo. Pero el manejo, el ¿Por qué lavado tú de haces manos, esa el lavado comida de que manos estamos- salva vidas. Sí. Gente que le pone la mano a eso que está sucio, que está contaminado y lo contamina. Sobre todo porque no se va a cocinar más. Fíjate, hasta en clase media y alta, un muchacho llega de la escuela y tiene hambre. Y ahora los supermercados te venden los quesos y el jamón en lonja. Y le ponen la mano para coger una lonja. Pero si la mano está sucia, Deja la otra. La otra contaminada. Bien. Señores, vamos a dar las gracias al doctor Jesús Félix Iglesias, infectólogo pediatra. Le agradecemos muchísimo su presencia aquí. Además, le deseamos éxito en otras gestiones.